Bien, vamos entonces a practicar. La idea es que todos podamos participar en esta parte. Y bueno, entonces tuvimos 2 claves todavía, nos faltan 4, ¿sí? Y las otras un poquito más, va a ser un poquito más rápida. Así que vamos entonces con la primera clave. Primera clave que nosotros tenemos que saber que la revelación de Dios es progresiva, ¿sí? Ya dijimos el significado ahí. Ahí tenés que a medida que la línea del tiempo va avanzando, los propósitos de Dios se van tornando más claros y plenos, ¿sí? Subrayalo ahí en tu apunte, marcalo, porque también va a ser una pregunta de examen, ¿sí? También la dieta del hombre ahí como ejemplo, también puede que aparezca en el examen, ¿sí? Después lo vamos a enviar por PDF, ya lo van a poder tener, no sé, hoy capaz por PDF, y si no, después en hoja se lo va a poder imprimir, para que ustedes vayan contestando las preguntas, y esas mismas preguntas van a ser las preguntas del examen, ¿sí? Obviamente van a ser todas, son como 29, 30, ¿sí? Pero es para que más o menos ustedes vayan tomando nota y respondiendo las diferentes. Y por ahí pueden surgir las dudas. Tal vez las dudas no surgen ahora, pero sí surgen después, ¿sí? Así que bueno. Avanzamos entonces. Vimos como segunda clave saber simplemente que en la Biblia hay pactos, ¿sí? ¿Sí? ¿Sabías que ahí ustedes pueden decir, bueno, sabes que ahora sé que en la Biblia Dios hizo pactos, ¿sí? Y hay 8 pactos en la Biblia y todos en conjunto vamos a decirlo. El primer pacto, ¿cuál es? Edénico. El segundo, adámico. El tercero, con Noé, ¿sí? El cuarto, abrámico. El quinto, mosaico. El sexto, pacto palestino. El séptimo, davídico, y el nuevo pacto, ¿sí? Tenemos ahí entonces los 8 pactos en la Biblia, ¿sí? 8 pactos que los encontramos y los tenemos registrados en los capítulos en la Biblia, ¿sí? Bien, vamos, ahí tenés vos en el apunte, no lo vamos a ver por el tiempo, pero vos tenés diferentes definiciones de pactos ahí. Y avanzamos en la hoja y dijimos que es un pacto con Dios. Un pronunciamiento, dice tu apunte ahí, soberano de Dios, por el cual Él establece una relación de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué es un pacto con Dios? Un pronunciamiento soberano de Dios, por la cual Él establece una relación de responsabilidad, ¿sí? Y avanzamos entonces, ¿con quiénes Dios hace pacto? ¿Sí? Bueno, 4 cosas importantes. Dios hace pacto, en primer lugar, con un individuo, ¿sí? Dios hace pacto con la humanidad en general. Dios hace pacto con una nación, ¿sí? Y Dios hace pacto con una familia, ¿sí? Entonces, ¿con quiénes Dios hace pacto? Bueno, Dios hace pacto con un individuo o con la humanidad en general o con una nación, ¿sí? Lo vimos también con Israel, ¿se acuerdan? Algunos pactos mencionando a Israel. Y también Dios hace pacto con una familia, ¿sí? Vamos a ver entonces de estos 8 pactos, y ustedes me van a decir ahí, ejemplo de uno de estos pactos que haya sido con un individuo. ¿Cuál de estos pactos? Si mirás el apunte tenés una ayuda. El pacto, ¿qué dice ahí? El pacto edénico, ¿sí? El pacto edénico. Dios hace pacto con un individuo. ¿Quién es ese individuo? Adán, ¿sí? Después Dios hace pacto también con la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál de estos pactos? Con Noé, ahí dice el apunte, ahí tenés, Dios hace pacto con la humanidad en general, ¿sí? Y con Noé. Bien, pacto con una nación, ¿cuál de estos pactos? Abraham, ¿cuál más? El mosaico, muy bien, con la casa de Israel, después tenemos el palestino, el davídico y también el nuevo pacto. Pero el davídico también tiene una característica que es también con una familia, ¿sí? Entonces de ahí con
la familia y con una nación, ¿sí? Entonces Dios hace pacto entre Él y un individuo, entre Él y una nación, entre Él y toda la humanidad y entre Él y una familia, ¿sí? Avanzamos entonces en esto de los pactos y vamos a ver y vamos a clasificar los pactos. Si vos ya los conocés, más o menos tenés una orientación de los pactos y vamos a clasificar los pactos, ¿sí? Hay una diferencia en los pactos, ¿sí? Existen ahí, como dice en tu apunte, pactos incondicional. ¿Qué significa que sea un pacto incondicional? Dice ahí en tu apunte, llamado así en el sentido de que Dios se propone unilateralmente obligándose a sí mismo a llevar a cabo ciertos resultados, sin tomar en cuenta ¿qué? El fracaso humano con quien pacta. La frase es de allí, de esos pactos, yo haré, los identifica como pactos incondicionales. ¿Qué es un pacto incondicional? En simple palabra, es un pacto unilateral. Que ¿quién se compromete a llevar a cabo ese pacto? Dios. ¿Y que no depende de qué? Del fracaso del hombre, ¿sí? Ese es un pacto incondicional, ¿sí? Que no depende del hombre, ¿sí? Si el hombre fracasa, ese pacto sigue, ¿sí? Ese pacto continúa, ¿sí? Eso es un pacto incondicional, ¿sí? Que Dios se compromete unilateralmente a llevar a cabo, ¿sí? Más allá del fracaso del hombre. Ahora vamos al condicional, ¿sí? Los pactos condicionales, y ahí dice en tu apunte, cuando se establecen en dependencia a la aceptación humana de los términos, como un contrato bilateral propuesto por Dios. Un pacto condicional es como un contrato bilateral, donde las dos partes se comprometen a llevar a cabo, ¿sí no? ¿Se entiende? Bien, ahora ustedes me van a decir, ya conociendo los pactos y cada uno de ellos, y de paso lo vamos a repasar, cuál de esos pactos son incondicionales y cuál de esos pactos son condicionales, ¿sí? A ver, vamos con el primer pacto edénico. ¿Qué era el pacto edénico? Que le entregaba el señorío de toda la creación, ¿sí? Pero el hombre, ¿qué tenía que hacer? Obedecer el mandato de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? De todo árbol podrás comer, ¿más de qué? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, ¿sí? ¿El pacto edénico es condicional o incondicional? A ver, ahí dicen condicional. A ver, otro. ¿Están todos de acuerdo? No, no sé, por ahí capaz que alguno. ¿Eh? ¿Condicional? ¿Qué dicen ustedes acá, los más jóvenes? ¿Eh? ¿Condicional o incondicional? El, el pacto edénico. ¿Se acuerdan que era condicional y que era incondicional? ¿Incondicional qué era? Sí, y que no dependía de algo. ¿Te acordás de incondicional? Pensarlo de este lado. Que no dependía de qué. El pacto continuaba independientemente de qué. De que el hombre fracase. ¿Sí? Entonces, ¿el pacto edénico es condicional o incondicional? ¿Están todos seguros? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es condicional entonces? A ver. Ahí está. Ya los agarré. ¿Eh? Sí. Y el hombre fracasó, ¿no? ¿Y qué pasó? La obra continúa, pero el señorío se lo quitó, ¿ya? Perdió el señorío de la creación, ¿sí? Ahí está. ¿Van entendiendo un poco? ¿Sí? Entonces el pacto edénico es condicional, ¿sí? Porque el hombre fracasó, y vaya que fracasó, ¿sí? Y el pacto que tenía que ver con el señorío de toda la creación, pasó a quién, después del fracaso. Pasó a Satanás, pero después el Señor lo recuperó en la cruz,
¿sí? Y por eso conocemos en las Escrituras. Bien, vamos con el siguiente pacto, el pacto adámico. ¿Qué era el pacto adámico? Sencillas palabras. La promesa de que Dios se comprometía a enviar un redentor, ¿sí? ¿Ese pacto es condicional o incondicional? ¿Seguro? ¿Están todos seguros? ¿Quién dice condicional? Algunos dicen condicional, solo dicen condicional, dicen. Bueno, ¿por qué es incondicional? ¿Sí? ¿Sí? Y ¿te acordás que incondicional no dependía de algo? ¿Sí? ¿Dios envió un redentor? Sí, ¿no? Ya nosotros conocemos todo el relato bíblico, conocemos, y Dios envió. El hombre fracasó en todo, desde el Génesis fracasó. Vaya que fracasó muchas veces, el pueblo de Israel fracasó, ¿eh? Pero aún así el pacto de Dios continuó, ¿sí? Y Dios envió su redentor, ¿sí? Entonces, el pacto adámico es incondicional, ¿sí? Que no depende del fracaso humano, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente pacto, el pacto con Noé. ¿Incondicional o condicional? Incondicional, ¿por qué? Este grupo está bueno, porque esta fila habla, lo de esta fila no se escucha. Ahí está, ahí está. Ahí está, Gustavo se pasó para este lado. Bien. Pásense todos para este lado, ¿sí? Bien. Bien. ¿El pacto con Noé es condicional o incondicional? Incondicional, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente, vamos avanzando por el tiempo. Abrámico, incondicional. ¿Por qué? Claro, a pesar del fracaso de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pacto que Dios había prometido a Abraham de una nación grande sigue vigente, ¿sí? Y el pacto no ha cesado, ¿sí? El pacto continúa. A pesar de que Israel hoy en día no es una nación grande, pero un día lo será. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga de nuevo en su reino y Él va a establecer una nación, ¿sí? Entonces, el pacto es incondicional. El pacto mosaico, ¿eh? Condicional, dice. ¿Están todos seguros que es condicional? ¿O alguien dice, no, es incondicional? ¿Todo es condicional? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, sí. Y el pueblo muchas veces desobedeció, ¿no? Claro, bien. Y no lo hicieron. Bien, es un pacto, entonces, condicional. Vamos con el siguiente. Pacto palestino. Que de donde se encuentre, Dios los iba a traer al pueblo de Israel. Este es uno de los pactos, tal vez, que uno puede decir, uy, no sé si es condicional o incondicional. ¿El pacto palestino es condicional o incondicional? Bien, ¿por qué? Claro. Obviamente hay condiciones, ¿sí? Eso no quita las condiciones del hombre, pero Dios se compromete a traerlos desde donde se encuentren, ¿sí? Y llegará el momento que el Señor vendrá a la tierra e Israel volverán todos a su pueblo, al lugar de donde Dios había prometido a Abraham, Isaac, ¿sí? Entonces, el pacto palestino es la extensión del pacto abrámico, ¿sí? Entonces, si el pacto abrámico era incondicional, entonces el pacto palestino también, ¿sí? Avanzamos entonces, el pacto, ahí está. Ahí. Algunos me dijeron, no pusiste David, ahí. Bueno, ¿condicional o incondicional? Incondicional, ¿no? Estamos todos de acuerdo
que Dios había prometido a David un trono, un reino, ¿sí? Entonces, a pesar del fracaso de David, de sus hijos, que se ven a lo largo de la Biblia que fracasaron, ¿sí? Pero Dios siguió con su promesa hacia David, ¿sí? Y envió un rey, ¿sí? Muy bien. Nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Condicional o incondicional? ¿Te acordás que era el nuevo pacto? Una nueva mente, un nuevo corazón, ¿sí? Y que Dios no se iba a acordar más de sus pecados, ¿sí? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, decía el versículo, ¿no? ¿Es condicional o incondicional? Incondicional, ¿sí? Bien, avanzamos entonces y cerramos la parte de los pactos. Vamos a la tercera clave, ¿sí? Y vamos rapidito con la tercera clave, que dice así: los compromisos inmediatos y futuros de los pactos. Ya vimos los pactos, pero hay algo que nosotros tenemos que saber como tercera clave, que cada pacto tiene su cumplimiento inmediato y su cumplimiento futuro, ¿sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 17. Estamos en presencia del pacto. ¿Qué pacto? Edénico, ¿sí? Cada pacto tiene su compromiso inmediato y su compromiso futuro, ¿sí? Hay aplicaciones para ese momento, pero hay aplicaciones que nos quedan hasta el día de hoy, ¿sí? Hay que entender eso, ¿por qué? Porque cuando uno agarra la Biblia dice, bueno, estamos en presencia de un tiempo donde Dios hizo un pacto. Bueno, acá hay pactos donde hay cosas que eran para ese momento, para las personas de ese momento, y hay aplicaciones que nos quedan hasta el día de hoy. Por ejemplo, vamos entonces al Génesis 2, 17, ¿sí? ¿Para quién era el mandato? Para Adán, ¿no? Y Eva, ¿no? Para ellos. Bien, ¿te acordás? Tercera clave. Hay en cada pacto aplicaciones inmediatas y aplicaciones futuras. ¿Para quién era el mandato? Para Adán y Eva. ¿Yo puedo aplicar este versículo hoy? ¿Sí o no? ¿Hay un árbol? ¿Eh? Entonces yo puedo decir, no hay un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era un mandato exclusivo para quién, para Adán y Eva, ¿sí? Hay que entender eso, ¿sí? Cada pacto tiene su aplicación inmediata para la persona, para el pueblo, para de ese momento, ¿sí? Yo puedo sacar una aplicación para mi vida de la obediencia, pero no puedo decir, bueno, no tengo que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No, pues no lo puedo aplicar al versículo, ¿sí? Pero sí dentro del pacto hay aplicaciones que nos quedan hasta el día de hoy dentro del pacto edénico. Avanzamos al versículo 24. Fíjate. ¿Para quién era en ese momento? Y ese mandamiento, esa orden, ¿nos queda hasta el día de hoy? Sí. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió decir, bueno, que nos quede también hasta hoy. Porque cuando el Señor tuvo que hablar del matrimonio, ¿qué citó? Citó Génesis capítulo 2, versículo 24. Cuando Pablo en Corintios tiene que hablar del matrimonio, ¿qué cita? Génesis 2, versículo 24. Hay aplicaciones limitadas y aplicaciones que nos quedan hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué este versículo nos queda hasta el día de hoy? Porque cuando Pablo tiene que hablar de matrimonio hacia la iglesia, cita Génesis 2, versículo 24, ¿sí? Entonces, cada pacto tiene su aplicación limitada, ¿sí? Hay que ver la persona a quien le está diciendo y aplicaciones que nos quedan hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Se entiende? Tercera clave, ¿sí? Cada pacto tiene aplicaciones limitadas y aplicaciones futuras, ¿sí? Después lo vamos a ir desarrollando
con cada pacto. ¿Sí? Avanzamos a la cuarta clave. Voy a poner acá como para que quede. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Tercera clave. Cuarta clave. Y aquí entramos en la parte ya central de la hermenéutica, ¿sí? Cuarta clave. Cuarta clave es entender que en la Biblia hubo 7 nuevos comienzos en la historia humana, ¿sí? Hubo 7 nuevos comienzos en la historia humana. Primer nuevo comienzo, ahí dice en tu apunte, el primer nuevo comienzo que encontramos en la Biblia, Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿sí? Y ahí comienza entonces la historia humana con Adán y Eva en el jardín del Edén. Después vemos en la historia bíblica que el hombre desobedece a Dios. ¿Y qué hace Dios con Adán y Eva? Lo saca del huerto. Y comienza una nueva historia humana con Adán y Eva fuera del jardín del Edén, ¿sí? Entonces vamos con el primer comienzo. El primer comienzo es Adán y Eva en el jardín del Edén. El segundo nuevo comienzo es Adán y Eva fuera del jardín del Edén. Vamos con el tercer nuevo comienzo en la historia humana. Noé y su familia, ¿después de qué? Del diluvio, ¿sí? Hay un nuevo comienzo ahí. Cuarto nuevo comienzo, Abraham con el comienzo de una nueva nación. Génesis capítulo 12, ¿sí? Quinto nuevo comienzo en la historia humana, ¿sí? Moisés con el comienzo de una nueva relación con Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Moisés, a través de Moisés es entregado las leyes para el pueblo de Israel y empieza una nueva relación con Dios a través de mandamientos, estatutos y ordenanzas, ¿sí? Un nuevo comienzo en la historia bíblica. Avanzamos ahí en Hechos capítulo 2, encontramos el nuevo comienzo la iglesia, ¿sí? Y tenemos como séptimo nuevo comienzo, ahí dice ahí en tu apunte, el reino milenial que comenzará con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, como cuarta clave, en la Biblia y en la historia humana ha existido 7 nuevos comienzos. Tomamos estos 7 para poder tener un orden en el estudio bíblico, ¿sí? Hubieron 7 nuevos comienzos. Y ahora sí te voy a desafiar a que, no sé si en tu apunte o en tu hoja, escribas una línea del tiempo, ¿sí? Yo te lo voy a hacer así, donde acá vamos a poner eternidad. Y acá vamos a poner eternidad, ¿sí? Entonces dijimos que habían 7 nuevos comienzos. Primer nuevo comienzo, y ahora sí vamos a hacerlo con citas bíblicas. Marcalos ahí en tu apunte porque no están, ¿sí? Primer comienzo, Génesis capítulo 1 a capítulo 3. Génesis capítulo 1 a capítulo 3. Tenemos a Adán y Eva, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Génesis 3 a Génesis 9 tenemos fuera del jardín del Edén y los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva fuera del jardín del Edén. Desde Génesis 3 hasta ¿dónde? 9, porque 9 hay un nuevo comienzo. ¿Cuál es ese nuevo comienzo? Noé y su familia, ¿bien? Desde Génesis 9 hasta Génesis 12, ¿sí? Desde Génesis 9 hasta Génesis 12 tenemos el nuevo comienzo de Noé y su familia, ¿sí? Desde Génesis 12 hay un nuevo comienzo. Abraham con el comienzo de una nueva nación, ¿sí? Génesis 12 hasta Éxodo 20. ¿Por qué? Porque en Éxodo 20 tenemos
el quinto nuevo comienzo, ¿cuál es? Moisés con el comienzo de una nueva relación con Dios, ¿sí? A partir de ahí Dios le da estatutos y ordenanzas a Moisés y a su pueblo, ¿para qué? Para poder regirse, para poder hacer las celebraciones, las fiestas, y vemos toda esa historia. Y todo eso desde Éxodo 20 ¿hasta dónde? Hasta el siguiente nuevo comienzo. ¿Se acuerdan del siguiente nuevo comienzo? Hechos 2, la iglesia. O sea que desde Éxodo 20 hasta Hechos 2, tenemos entonces el nuevo comienzo de Moisés con las ordenanzas. Y en Hechos 2 comienza el nuevo comienzo con la iglesia hasta Apocalipsis 19, ¿sí? Ya ahí casi prácticamente tenemos toda la Biblia, ¿no? ¿Sí? En Hechos 2 comienza la iglesia, hasta Apocalipsis 19. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 tenemos el último nuevo comienzo. ¿Qué cuál es? El reino milenial. Y ahí entonces tenemos de Apocalipsis 19 hasta Apocalipsis 20. ¿Sí? Y después 21 tenemos cielo nuevo, tierra nueva y eternidad. ¿Sí? Y después si vos seguís en tu Biblia, ¿qué tenés? La tapa, ¿no? ¿Ves? Ya no tenés más nada, ¿ves? Bueno, dijimos que al principio vas a tener un panorama general de la Biblia, ¿sí? En la Biblia se registran 7 nuevos comienzos. Desde Génesis 1 al 3, Adán y Eva en el jardín del Edén. Del 3 al 9, Adán y Eva y sus hijos fuera del jardín del Edén. Génesis 9 al 12, Noé y su familia, ¿sí? 12 a Éxodo 20, Abraham, ¿sí? Y toda la descendencia de Abraham, ¿no? De Éxodo 20, Moisés, con el comienzo de una nueva relación con Dios, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hechos 2. Ahí entonces tenemos en el Éxodo 20, tenemos Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Tenés los profetas mayores, los profetas menores, y llega el Nuevo Testamento, ¿sí? Y abarca el final de los evangelios junto con Hechos. Tomamos Hechos 2 como referencia, ¿sí? Pero podemos tomar la parte final de los evangelios, ¿sí? Pero vamos a tomar Hechos 2, ¿sí? Con el nuevo comienzo con la iglesia, ¿sí? Desde allí hasta Apocalipsis 19, si bien la iglesia en el arrebatamiento ya no está, ¿sí? En Apocalipsis ya 4 ya no está, pero la historia continúa hasta el nuevo comienzo, que es el comienzo del reino milenial con el Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra por 1000 años, ¿sí? Y ahí tenemos toda la Biblia, ¿sí? Y ahí te sabes el panorama. ¿Viste cuando entras a Google, tenés todo el mapa ahí, después vas haciendo zoom? Bueno, ahí tenemos el panorama general de toda la Biblia. Y cada nuevo comienzo ha finalizado con un juicio, ¿sí? Como quinta clave, cada nuevo comienzo ha finalizado con un juicio, ¿sí? Mirá, Génesis 1, Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero ¿qué sucede en el capítulo 3? El hombre fracasa, ¿sí? El hombre cae en pecado, ¿sí? Y son expulsados del huerto del Edén. El primer juicio que encontramos aquí, ahí entonces, como general, la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, ¿sí? Y entonces ahí da el nuevo comienzo con Adán y Eva fuera del jardín del Edén. Entonces, ¿el primer juicio cuál es? La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, ¿sí? Avanzamos de Génesis 3, el nuevo comienzo, y como dijimos, todo finaliza con un juicio. ¿Cuál es el juicio con el cual nos encontramos en capítulo 8 de Génesis, 7,
El diluvio, muy bien. Entonces, este segundo nuevo comienzo termina con un juicio, y ese juicio ¿cuál es? El diluvio, ¿sí? Empieza el nuevo comienzo Noé con su familia, pero también finaliza con un juicio. ¿Cuál es ese juicio? Capítulo 11, encontramos el juicio de la torre de Babel, ¿se acuerdan? La confusión de lenguas, ¿sí? Entonces ahí finaliza entonces con el tercer juicio. Avanzamos con el nuevo comienzo, Abraham y su familia. ¿Cuál es el juicio aquí que finaliza, con el cual inicia el Éxodo? ¿Se acuerdan? Esclavitud en Egipto por 400 años. Entonces ahí tenemos el juicio de la esclavitud del pueblo en Egipto, ¿sí? Un nuevo comienzo, Dios levanta un libertador y saca a Israel de la esclavitud de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, donde hay un nuevo comienzo, ¿se acuerdan? Moisés con una nueva relación con Dios. Entonces, ¿cuál es el juicio en esta etapa que llega hasta Hechos capítulo 2? Bueno, el juicio es que Israel es expulsada y llevada en cautiverio en muchas oportunidades, pero finaliza con la cual ellos dejaron Israel y fueron expulsados de la tierra. Si bien Dios ahora en su gracia y su misericordia está haciendo volver a su pueblo a la tierra de Israel, pero culmina ese juicio con la expulsión de Israel de su tierra, ¿sí? Llegamos entonces, ¿por qué? Porque rechazaron a Jesucristo. Esto lo vamos a ampliar un poquito más, pero el juicio es ese, ¿sí? Hechos capítulo 2, Dios comienza con un nuevo comienzo con la iglesia. ¿Cuál es el juicio para la humanidad en general? Una vez que la iglesia es arrebatada, se empieza a ejecutar un juicio sobre la tierra. ¿Cuál es? La tribulación, ¿sí? Los 7 años de tribulación, ¿sí? Y llega entonces el Señor Jesucristo a establecer su reino con el nuevo comienzo. ¿Y cómo finaliza este nuevo comienzo? También con un juicio. ¿Cuál es el juicio allí? El juicio final, dicen. Bueno, si leen ahí Apocalipsis 20, lo vamos a leer tranquilos. Bueno, finaliza, Dios desciende fuego sobre aquellos que se habían rebelado, a pesar de que el Mesías estaba reinando allí. Satanás es soltado, y despierta la rebeldía de los hombres en ese momento, y Dios envía fuego del cielo y los consume a todos ahí, ¿sí? Entonces ese es el juicio, y después viene el juicio del gran trono blanco, que ese es para todas las edades de todos los tiempos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, entonces ahí tenemos entonces los diferentes comienzos y que cada comienzo termina con un juicio, ¿sí? Como séptima clave. Después lo vamos a estar viendo un poquito más. Y última clave, y con estas cerramos esta primera parte, esta segunda clase, y es algo importante porque cada pacto vamos a ver que el hombre muchas veces fracasó, pero que Dios en su misericordia, en su gracia, siempre dio oportunidades al hombre de poder comenzar de nuevo, ¿sí? Y la última clave es que todos los pactos tienen su total cumplimiento en la persona de Cristo, ¿sí? Cada pacto que hemos visto tiene su total cumplimiento en la persona de Cristo. Si bien el hombre fracasó a lo largo de la historia que vemos, la humanidad fracasó, hubo un hombre que no fracasó. Hubo un hombre que cumplió toda la demanda de Dios. Hubo un hombre que ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió todas las demandas. A pesar de que el hombre fracasó en muchas oportunidades, el Señor cumplió todo lo que Dios había ordenado.
Y ese hombre es el Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los pactos señalan anticipadamente hacia la persona del Señor Jesucristo. Solo en Él se cumplen las promesas y quedan satisfechas todas las demandas de Dios, ¿sí? Todos los pactos apuntan al Señor Jesucristo. Y en la persona de Jesucristo quedan satisfechas todas las demandas de Dios. Todos los pactos tienen su total cumplimiento en la persona de Cristo. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de la naturaleza del hombre, Dios envió a su Hijo y ese Hijo cumplió todas las demandas de Dios. Y qué importante saber esto, porque nos podemos llenar de conocimiento, ¿no? Pero saber que nuestro Señor Jesucristo fue el hombre que no fracasó, el hombre que cumplió todo lo que Dios había ordenado, prometido, ¿sí? Y que es el Señor quien también nos desafía en esta noche a poder vivir una vida como la del Señor, ¿sí? Una vida de obediencia, una vida de agradar a Dios, ¿sí? Y que en esta noche también, a pesar de todo lo que hemos visto, podamos ver al Señor Jesucristo detrás de cada cosa que hemos hablado, ¿sí? Ver que el Señor Jesucristo al final cumple todas las demandas y cuando Él viene en su reino, todos los pactos se cumplen a través de su persona. El pacto edénico, el pacto, porque quien tomó el señorío de toda la creación, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A pesar del fracaso del hombre, ¿sí? Vamos a orar para cerrar y que sea Dios también tocando y a través de nuestro devocional en la semana, a través de nuestro estudio personal, teniendo presente estas cosas, pero teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo en cada cosa que leemos en la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta oportunidad de poder abrir tu palabra y gracias porque tú te das a conocer, Señor, a través de ella. Y gracias porque tú has hecho las cosas perfectas y, Señor, siempre has mostrado tu gracia, tu misericordia a pesar del fracaso del hombre. Y a pesar de que muchas veces en lo personal fracasamos, Señor, tú eres un Dios de misericordia y de gracia que nos da nuevas oportunidades para poder comenzar y restablecer nuestra relación contigo. Te rogamos, Señor, que en esta semana podamos siempre tenerte presente y poder a través de las Escrituras ver cómo tú ves y, Señor, poder transformar nuestra vida a través de tu palabra. Oramos, Señor, agradeciendo por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.